Aquí nos acompañan la senadora Edith Terenzi y Claudia Monají, que encabeza la lista de concejales de Gerardo Merino. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Feliz día a las dos, ¿eh? Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, miraba las imágenes recién, yo digo que quería arrancar un poco con lo que fue el domingo. Vuelve este sistema de la interna y por ahí muchos dudaban a ver qué participación iba a haber. Mucha gente fue a votar, eso es bueno, habla de algo que ha motivado, se ve que la interna en la previa motivó al afiliado, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que la culminación de este domingo fue justamente la cantidad de gente que fue a votar, el nivel de participación que logramos como alianza, y también creo que tiene que ver un poco con la previa, con cómo se vinieron dando las cosas, qué fue lo que fue sucediendo en el seno de Juntos por el Cambio, lo que motivó a que la gente decidiera, por supuesto, elegir su opción. Y bueno, votó más del 35% del padrón. Y eso son cifras históricas, récord. Por ahí uno escucha que en cantidad de población de Trelew, una interna, pero bueno, hay que entender que es una interna cerrada, que bueno, la participación no es obligatoria. No es obligatoria, ese dato bueno, clave. Y justamente los que participaron fue porque quisieron dirimir estas candidaturas, y eso es, me parece que parte del análisis que tenemos que hacer. ¿Cómo fue tu experiencia, Claudia? Porque por ahí Edith viene ya más en esta cancha de hace más años en la militancia política. ¿Cómo fue tu experiencia desde el PRO y entrando en la política ahora hace poco, no? La verdad que fue fantástica, me encantó, fue un arduo trabajo, nunca había hecho esto, salir a la calle, visitar gente, llamar por teléfono, convencer a la gente que lo importante que era participar en este momento, todo lo que estábamos necesitando, que Trelew cambie, que cambie el color político para generar un nuevo crecimiento. Y bueno, lo mejor es ver que nuestro trabajo dio un fruto espectacular. La gente respondió y aparte la alegría que tenían, eso era lo importante, ¿no? Lo bien que nos recibían en sus casas, cómo te conversaban en la calle. La verdad que eso fue fantástico. Porque la previa, más allá que esto se dirimió en una interna entre dos listas, la previa usted nos había visitado y tenía intenciones de ser candidata a intendente, también Martín Luna nos había visitado. Eso está bueno repasarlo porque ustedes lograron una lista en la que entendieron que Merino era el mejor para encabezarla, pero eso por ahí en política no es fácil, de decir, bueno, ceder aspiraciones para integrar una lista de concejales, ¿no? La realidad es que el punto de inflexión fue cuando se sacaron las PASO. Hasta las PASO todos teníamos nuestras aspiraciones. En el momento en que se eliminan las PASO, empezamos a mirar el tablero de ajedrez y dijimos, bueno, acá hay que hacer algo. Y yo soy de las que creen que uno sirve donde debe estar, no donde quiere. Si yo podría querer ser intendente, pero no era el momento porque había que juntarse para ser más fuerte. Y bueno, si eso era, ahí tenía que ir. Edith, y conoces muchísimo de lo que es la cuestión electoral, sos una estudiosa del tema. Ustedes como sector político se opusieron a lo que hizo la legislatura de la eliminación de las PASO, y este debut es la primera experiencia post-PASO, ¿no? Sí, bueno, pero fíjate también, Pablo, que ahora todos están llorando y todos están arrepentidos de haber eliminado las PASO. Fíjate que a nosotros nos fue difícil hacer una interna cerrada cuando desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se había dado la instrucción allá por el mes de septiembre del año pasado de que en las provincias donde no hubiera PASO, bueno, las candidaturas iban a dirimir con internas abiertas. En Trelew fue imposible hacerlo. Hubo una fuerte restricción desde la conducción provincial del radicalismo y desde la conducción del Comité Departamental Trelew, porque nadie se animó a una PASO, a una abierta. Nosotros estábamos preparados, habíamos hecho un diagrama, decíamos que era posible, pero bueno, incluso el peronismo tampoco lo pudo hacer. Entonces ahora estamos como, da la sensación de que a nivel provincial no sé cómo van a hacer después de la experiencia de Trelew. Era lo que nosotros planteábamos de entrada, decíamos, bueno, si Juntos por el Cambio no puede organizar una interna abierta en Trelew, ¿cómo vamos a hacer para dirimir candidaturas a nivel provincial que hay que hacer abiertas en provincia? Entonces esto sí es como que generó una movida absolutamente distinta. Pero bueno, yo creo que también llegamos a esto, a una interna,
porque, bueno, porque se plantaron dos candidatos, porque esto que sucedió en la lista de Gerardo Merino, yo siempre lo rescato como un triunfo de la política. Es decir, acá mesas de consenso, mesas de diálogo político, en donde nadie se baja. Esto también Gerardo Merino lo ha dejado muy claro. Nadie se baja, sino que ellos se suben al proyecto, se transforman en protagonistas desde otro lugar. Y bueno, eso no lo pudimos hacer a nivel local, y cuando aparece un extrapartidario y el partido implosiona. Ahora nos vamos a meter en eso, que hay bastante para hablar, pero Claudia, ¿te parece que esta integración de la lista de Merino es la que mejor refleja el espíritu de la alianza, de la integración? Digamos, ustedes lograron eso, es decir, que había como hasta una paridad, si se quiere, en los lugares, ¿no? Sí, realmente sí. Nosotros nos hemos integrado muy bien, como si hubiéramos trabajado y programado todo esto desde hace mucho tiempo. Inclusive con Gerardo, con el equipo, mi equipo, con el equipo de Gerardo, nosotros nos hemos integrado muy bien, tenemos pensamientos muy similares y hasta proyectos similares, así que realmente bien, nos amalgamamos muy bien. ¿Y cómo analizás todo lo que rodeó? Porque esto es una interna municipal, pero hubo muchas figuras que actuaron acá, no solamente de Trelew, sino de lo que podemos decir, a nivel Juntos por el Cambio, para no meternos con otras fuerzas políticas, figuras provinciales que tienen proyectos para toda la provincia, han jugado figuras nacionales, más de la otra lista, diría yo, que vinieron a poner la cara. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué lectura haces de por qué Trelew se volvió tan importante en esa lectura nacional, ¿no? Creo que Trelew fue el faro, y en el sentido de que todos la están mirando o la miran porque de acuerdo a lo que sucediera aquí va a derramar en el resto del país. Más como ya Río Negro ya había pasado, La Pampa. Entonces, como que ganaron La Pampa, perdieron Trelew, decía, yo leía hoy. En realidad, creo que hay errores gruesos de la política en lo que pasó en Trelew y de mala medición. Estuvo, a mi juicio, lo voy a decir como personal, estuvo mal que la parte nacional, los políticos nacionales vinieran a Trelew a validar un extrapartidario y que aparte realmente muy conflictivo, ¿no es cierto? Así que creo que no midieron el resultado y que no valen ahora las disculpas, porque no puedo creer que un político no pueda ver qué es lo que pasa, tiene que saber de antemano, por eso es político, y más ellos que tienen tanta trayectoria, digamos así. Si lo hago yo, que soy novata, bueno, está todo bien, pero ellos que llevan tantos años no pueden no poder leer la realidad, y más que se la decían, ¿no es cierto? Recibieron cartas diciéndole no vengas, no lo hagas, y fíjate que el líder político o Mazzoni, digamos así, estaba realmente cuestionado. Hacía poco que todo el Senado de la Nación había votado por el caso Tino Jones, y resulta que en unos meses más tarde lo tenés a ellos mismos levantándole la mano y diciéndole es el candidato y ustedes lo tienen que votar. Realmente no, es bastante... Quizás hubo un exceso de confianza porque ningún candidato que se va a lanzar ahora a Morales como candidato a presidente le gusta venir a apoyar a alguien que no gana. Es decir, yo creo que había otra expectativa, Edith. Ahora me quiero meter porque uno dice la alianza, la cantidad de empadronados, la inmensa mayoría, el 90% del radicalismo. Así que está claro que el afiliado radical es el que termina definiendo en última instancia, cada voto cuenta, pero digo, tiene más peso el afiliado radical. ¿Te parece que Mazzoni no representó, al terminar siendo una interna cerrada, que recién me explicaba, termina pesando eso de que Mazzoni no era una figura que representara al afiliado de Trelew? Definitivamente, Pablo. Yo creo que la irrupción de Mazzoni en el escenario de la Unión Cívica Radical, como te decía recién, fue una implosión. Y se trasladó al resto de la provincia. Cuando se empezó a hablar de Mazzoni como candidato de la Unión Cívica Radical oficial, acompañado por figuras nacionales, acompañado por el Comité Provincia y por el Comité Departamental de Trelew, hubo una reacción del radicalismo, de la militancia de toda la provincia. De hecho, la línea interna que surge dentro del radicalismo el año pasado surge a raíz de la candidatura o la precandidatura de Federico Mazzoni. Yo creo que lo que se demostró el domingo
fue que cuando la dirigencia no camina a la par o no acompaña a la militancia, suceden estas cosas. Y el domingo lo escuché. El domingo Alba, que es una militante radical de un barrio muy populoso de la ciudad, cuando nos abrazamos al final del día que teníamos los resultados provisorios, Alba me dijo, subestimaron la militancia. Las candidaturas puestas a dedo, las imposiciones desde la conducción partidaria, generaron esta elección interna. Y generaron esta elección interna y generaron toda la reacción de los radicales que creemos en que la militancia vale la pena, que el militante tiene un peso dentro del partido y que ninguna conducción te puede imponer un candidato. ¿Qué te parece que fue un mensaje a las autoridades del partido provincial y nacional? Absolutamente, absolutamente. Yo pretendo que a partir de ahora, está bien, vamos, el que pierde acompaña, y de hecho creo que eso va a suceder. ¿Están dadas las condiciones, Edith? Hoy hablé con Florencia Rossi, que es la presidenta del comité departamental, por una cuestión personal, porque tiene una dificultad de salud con uno de sus hijos, y me puse a su disposición, y me dijo que bueno, se estaba yendo a Buenos Aires, pero me dijo, vos sabés, Edith, cómo son estas cosas, el que pierde acompaña y nosotros vamos a estar ahí. Lo escuché al presidente del partido también diciéndolo. Yo lo que pretendo es que más allá del gesto, del acompañamiento, haya un análisis de lo que sucedió, porque no nos vamos a subir todos al carro de Merino vencedor. Lo que hay que subirse es al carro de las responsabilidades que hubo políticas y que incluso arrastraron a dirigentes nacionales en una equivocación. Te pregunto si están dadas las condiciones, porque en lo discursivo, en algunas notas te sumo también, Claudia, en esta consulta, pero escucho declaraciones, lo escuché a Torres en los últimos días, quedó como un clima muy caliente. O sea, lo escucho, más que decir, bueno, ahora vamos a trabajar todos juntos para ganar, es pase de factura. Estoy escuchando pase de factura. Sí, lo que pasa es que esto viene desde hace mucho tiempo. O sea, la interna de Trelew lo que hizo fue revelar un montón de situaciones que veníamos manifestando, que veníamos advirtiendo desde el propio seno del radicalismo, esto de la connivencia de la conducción provincial con el gobierno de turno. De hecho, Federico Mazzoni es un exfuncionario de todos los gobiernos peronistas de los últimos años. Entonces había cosas que ya no se podían ocultar más. Entonces, por eso digo, está bien que hagamos el análisis de las elecciones, que hagamos el análisis de cómo votamos, de lo felices que estamos, pero no hay que dejar de recordar por qué llegamos a esta instancia. Y ahí me parece que es el análisis que tenemos que hacer como partido, pero no los militantes, sino los dirigentes del partido, que nos llevaron a esta situación. El resultado fue bastante parejo, superó el 35% a la otra lista. Le pregunto, Claudia, si una de las maneras de asegurarse el trabajo en conjunto es sumar gente, integrar gente en la lista. Lo escuché dudar a Rubén Cáceres, no sé si han vuelto a hablar, si se puede sumar a la lista de ustedes, qué es lo que están hablando, pero si se va a dar esto efectivamente, es decir, que se van a integrar las listas con algunos representantes. Él se tiene que integrar. Si él no aceptara integrarse, se integrará el que sigue detrás de él, ¿no es cierto? Alguno tiene que ingresar dentro de la otra lista a la nuestra. ¿Les parece que cómo se tienen que resolver esas cuestiones? ¿Reunirse dirigentes y ponerse de acuerdo a ver cómo se va a trabajar en la campaña en los 40 días que vienen? Perdón, en realidad, bueno, yo estoy integrando la Junta Electoral, y ayer hicimos el escrutinio definitivo, y la Junta proclama, de acuerdo al acta constitutiva de la Alianza, que establece que logrado un 35% que es el piso para integrar, se integra el cuarto concejal titular, el primero de la otra lista, y el tercer suplente, el segundo de la otra lista. De hecho, la Junta Electoral ayer proclamó de esa forma. Ahora lo que hay que esperar... tiene que aceptar Cáceres esa proclamación, o rechazarla. O rechazarla. Y seguiría el tercero, porque por ser hombre, por ser varón, claro, sería Diego Rechene. Claro. Pero bueno, también las candidaturas son individuales, no puede el apoderado de la otra lista hacer renunciar a toda la lista. Lo que hay que hacer es... las renuncias son personales, o sea, el que no quiere integrar hasta agotar todas las instancias, y eso está previsto en el acta constitutiva y en el reglamento electoral. Ahora serán cuestiones políticas a definir, porque el que pierde acompaña,
pero bueno, Mazzoni no va a acompañar, esto está más que claro. No, está O sea, claro. Está es claro, imposible que Mazzoni camine de la mano de Gerardo Merino, porque además Mazzoni ya se sumó a la campaña provincial de Damián Bis. Aparte Merino, te cuento, entre otros lugares vino acá al programa y dijo que dijo no, cosas claro. fuertes contra Claro, Mazzoni, no sí. parece... Sí, sí, a veces sí. hay campañas tranquilas en las que uno dice, bueno, listo, queda ahí, pero acá es como que hubo cuestiones casi personales en algún Yo en no algún creo punto. que haya cuestiones personales. A mí, yo por lo menos cada vez que hablé de Federico Mazzoni, y creo que en la mayoría de los dirigentes lo hemos hecho, si nadie hace un ataque a la persona de Federico, sino a su manejo políticamente hablando. No, Pero esto no de es Tino una- John en el Congreso, Bueno, creo que has tenido mucho que ver también. Pero o sea, claro, el proyecto fue mío, fue el único proyecto que el Senado trató por mayoría, sin dictamen de comisión y sobre tablas. El proyecto de Tino John. Y en el proyecto de Tino John se hablaba de la responsabilidad política del gobierno de turno, sin mencionar a nadie, obviamente, y el gobierno de turno era Arcioni y Mazzoni estaba al frente de las fuerzas. Bueno, quiero meterme a hablar también ahora de la campaña que viene, que es la general, porque estamos hablando de lo que pasó, pero hay la última sobre este tema. Y ahí sí, Claudia, te pregunto porque sos del PRO. Hubo muchas objeciones a esos padrones que aparecieron en el último momento. Es decir, se sembraron muchas sospechas, se hablaba de padrón de estrucho, hubo problemas el día de la elección, se impugnaban en el mismo lugar que se estaba votando determinados votos, casi 200 se llegaron Sí. a impugnar. A mí me impugnaron. ¿También Claro. te impugnaron? Por supuesto. Yo soy una de las impugnadas. Y mal impugnada, pues yo soy candidata. Es decir, que a mí no me deberían haber impugnado por más que estuviese en el padrón este que ellos habían llevado separado. Porque en realidad los fiscales del otro grupo llevaron el padrón ese impreso aparte. Así que cada vez que aparecía una persona de ese padrón ya empezaban a bocinar en la mesa que le iban a impugnar el voto. Algo que realmente a mí me molestó, porque le faltaron el respeto al votante y eso no tiene que pasar nunca. Pero hubo situaciones de que no permitieron votar porque denunció Torres que a la hermana no la dejaron votar, digamos. En realidad no es que no te dejaran votar, primero que te ponían en una situación incómoda porque los fiscales parecían que tenían como un libreto estudiado, ¿no? Todos hacían como que lo mismo, entraban a decir voto impugnado, entonces ya todo el mundo entraba a mirar. Quedaba como marcado tu Claro, voto, digamos. uno se sentía como bueno, violentado, realmente fue violento. Entonces, bueno, cuando vos salías del cuarto oscuro con tu sobre, no lo podías poner en la urna, se lo tenías que dar al presidente de mesa y bueno, lo ponían en otro sobre y ahí recién lo podías poner en la urna. Claro. Pero la situación era violenta y parecía como que había un cierto gozo en los otros. Yo realmente lo sentía así, ¿no? Me molestó muchísimo, parecía que había un cierto gozo en ellos que estaban haciendo eso y aparte era algo, porque uno impugna cuando la identidad no es reconocida, es decir, si yo voy a votar y mi documento tiene, no sé, fue lavado y no se ve mi foto. Entonces, el fiscal puede decir, no puedo definir que este documento pertenece a esa persona, porque no le puedo ver la foto, pero mi documento estaba en perfecto estado, y el de todo el mundo, es decir, que está hasta mal utilizada la figura, lo hicieron como a propósito. Si la interna hubiera sido más cerrada, más pareja en los números, hubiera terminado, creo yo, en la justicia, porque creo que esto era abrir el paraguas de que si había una diferencia de 100, 150 votos, era qué definía la justicia, si valían o no valían. No, Edith, que pero estás en la Junta. no hubiera sucedido, Pablo, no hubiera sucedido porque yo quiero acotar a lo que acaba de decir Claudia. Lo que ellos plantearon como argumento para impugnar los votos era un mamarracho jurídico. Sí. O sea, ellos plantean impugnar un voto que se puede impugnar, como dice Claudia, nada más que por cuestiones de identidad, porque ellos creen o cuestionan un padrón que está incorporado fuera de término. Cuando esos Había son- sido validado previamente, igual, pero, padrón, me parece. a ver, ¿no? la Junta Electoral trabaja con los padrones que entrega la Justicia Federal. Y nosotros le habíamos pedido como alianza a la Justicia Federal corte de padrón al 31 de enero.
Entonces, yo no puedo, yo como Junta Electoral... Hubo no, situaciones raras, esta mujer que apareció de una lista que dijo yo no firmé, no sé por qué aparezco en el padrón del PRO, bueno, hubo sí, claro, cuestiones evidentemente... sí, bueno, confusas. pero son cuestiones que tiene que resolver la justicia, pero dentro del ámbito de la Junta Electoral y dentro del proceso que seguimos respetando un cronograma electoral que lo firmaron los presidentes de los partidos, nosotros teníamos un trabajo para hacer y yo desde la Junta Electoral, ni yo ni ninguno de los integrantes de la Junta Electoral podemos cuestionar un padrón de ningún partido que te manda el secretario electoral del juzgado federal. Entonces, esa situación ya había sido salvada en la Junta. La recurrieron, apelaron, fueron a otras instancias, como el tema de los avales, también lo judicializaron. O sea, este fue un proceso que tuvo muchos palos en la rueda, pero lo del domingo eran listas negras. O sea, había 200, 400 afiliados que figuraban en una lista negra y de esos votaron 199 y los 199 votos valieron porque estaban mal impugnados. Entonces esto no hubiera ido nunca a la justicia. Bien. Porque era... Fue un momento de tensión, pero era, se superó la interna exitosamente a pesar de eso. A Digamos. pesar de eso, pudo sí, haber, tal cual. Pudo haber terminado peor, pero sí, digamos claro, terminó sí. bien. De todas maneras, hubo algo que quiero decirlo también porque me generó mucha bronca. Le decían a la gente mayor, a la gente que no, al votante adulto mayor, que no estaba en el padrón. Y la gente salía y decía, pero yo no estoy, ¿cómo que no está en el padrón? Volvíamos adentro con la gente y estaban en el padrón. No los dejaban llegar a la mesa para que no voten, porque estaban en ese padrón que ellos consideraban, tratando de que no lleguen al voto. Ya rayaron, ¿no? Bueno, superada la interna entonces, exitosamente en el caso de ustedes. Y ahora Gerardo Merino es el candidato ya oficial a intendente dentro de la Alianza de Juntos por el Cambio y hay que enfrentar otra, cambia completamente la campaña, claro. porque acá vino Merino y habló nada más que de Mazzoni. O sea, Sí. estaba direccionado claramente Obvio. a ese mano a mano que había. Ahora compiten otros actores, vamos a charlar ahora con gente de otra lista que también ha ganado, que es el Frente de Todos. Hay distintos actores del peronismo, panperonismo también. ¿Qué expectativa? Me imagino que salen ahora como más optimistas, más fortalecidos, ¿no? De cara a la general. Sí, yo creo que sí, siempre una interna te legitima. El hecho bueno, los radicales tenemos como una tradición de internas y siempre de una interna se sale fortalecido. Y a nosotros nos sirvió para marcar diferencias, nos sirvió como partido desde adentro para posicionarnos fuertemente contra la conducción del partido y de hecho de acá para adelante ahora se habla de otra cosa, obviamente. Y bueno, me parece que el desafío está en que Gerardo Merino y la lista de concejales que lo acompañan es una opción nueva y realmente de cambio, porque si miramos el escenario político del Trelew para el 16 de abril, la gran mayoría de las candidaturas son peronistas o panperonistas, entonces me parece que la única opción fuera del peronismo fuerte es la de Gerardo y vamos a trabajar en eso, claro. Bien, hay otros actores también, no sé qué lectura haces, Claudia, porque claramente hay algunos de mirada peronista, pero hay gente a la izquierda, hay gente del municipalismo también, es decir, ¿cuál es la discusión que se viene en Trelew para el 16 de abril? Porque claramente hay una lista oficialista que representa, por ejemplo, la continuidad de la gestión municipal también. Sí, pero nosotros somos lo diferente. Somos la única lista, a mi juicio, que es nueva, que nunca estuvo en la política, pero que tiene toda la experiencia para llegar, porque tenemos otras experiencias, como que somos comerciantes, que sabemos cuál es la problemática que tiene Trelew al respecto, como que sabemos administrar, porque somos exitosos en nuestros trabajos. Así que yo creo que somos una opción diferente y es la que cubre eso que todo el mundo dice, estoy cansado de los políticos que vienen de siempre. Bueno, nosotros somos eso, somos los políticos nuevos que estamos seguros de que vamos a poder ver en Trelew todo lo que le falta y que tenemos un montón de proyectos para mejorar y para cambiar por una Trelew nueva, mejor que la que tenemos, por supuesto. Edith, quiero hablar también de la mirada política provincial y nacional, pero sos vecina de Trelew, así que ¿cuál es la discusión que te parece que está en juego en Trelew en un momento tan particular de la ciudad comparado con
con otras épocas y con el resto de las localidades de la provincia también, ¿no? Bueno, Trelew ha sido gobernada por el peronismo en los últimos 20 años y Trelew ha venido decayendo constantemente durante los últimos 20 años. Entonces me parece que la lectura del ciudadano es bastante fácil. O sea, las distintas versiones del peronismo han gobernado Trelew en los últimos 20 años y la han dejado en esta situación. Yo creo que la continuidad del gobierno del madernismo sería más de lo mismo. El municipio es una pyme, hay organismos elefantiásicos, hay cantidad de cargos políticos que no tienen función, o sea, no tienen un organigrama real y que sea eficiente la administración del municipio, pero eso no es algo que digo yo, es algo que vemos todos los vecinos. Entonces, lo que hay que hacer hincapié, me parece, en esta campaña es que esto no sucedió durante estos últimos 20 años y los actores están bien definidos, los que fueron llevando a Trelew a la situación en la que hoy se encuentra. Y todos esos actores son peronistas, de un pedazo del peronismo, de otro pedazo del peronismo, pero en definitiva yo diría que son casi lo mismo. Entonces, por eso insisto en esto de que Gerardo Merino, con una lista de concejales también del PRO y de la UCR, son diferentes, son distintos, y que, bueno, también hay una ola de cambio. La ola de cambio viene surgiendo incluso desde las elecciones anteriores, en la que yo también fui electa senadora junto con Ignacio Torres, y ahí hubo como un despertar de la ciudadanía donde todos sabemos que las elecciones de medio término son un termómetro. Y bueno, el termómetro el año pasado marcó una altísima participación de la gente, pero también una altísima intención de cambio. Y yo creo que en estas generales vamos a reivindicar ese mensaje que tiene la gente que en realidad pide que se hagan cosas nuevas, cosas distintas y dejar de lado los viejos actores políticos que nos han puesto en esta situación. Bien. Las dos últimas, Claudia. Hablan ustedes de ese escenario, claramente hablan de la continuidad del modernismo, que es Leila Lloyd Jones. Uno ve a Colinir, que es representante del gobierno nacional, provincial, es decir, es justicialismo también. McCarthy no está por el justicialismo y está en un partido nuevo, incluso hay una figura nacional que también es rupturista, como la de Milei ahí dando vuelta. ¿Ustedes cómo lo ubican a McCarthy en ese escenario? Me cuesta. Me parece, a mi juicio, que McCarthy pertenece a una familia tradicional justicialista y ahora ha hecho alianza con los libertarios y me cuesta ver cómo se amalgama esa diferencia de pensamiento, ¿no es cierto? Realmente creo que, a mi juicio, esto es súper personal, para no dejar a nadie. Yo creo que McCarthy se ha debilitado con esta elección. Él no aceptó medirse con sus pares y eligió salir por afuera, y creo que el que no se mide con sus pares pierde. Bien, o sea, usted dice, no jugando por adentro de la interna, sí. ¿no? Que es como que no se animó la lectura. Exacto, no se animó a medirse con sus pares, y eso debilita a la persona, debilita a la figura, que él significaba que, bueno, el McCarthy era una figura muy fuerte para todos nosotros como aspirantes a la intendencia. Lo digo desde cuando yo quería ser intendente, me resultaba McCarthy una figura fuerte. Pero ahora, si estuviese en el mismo lugar donde está Gerardo, ¿no es cierto?, si fuera candidata a intendente, yo lo veo a McCarthy debilitado, porque no le pega el libertarismo. La verdad que no le pega, ¿qué voy a hacerle? Es lo que pienso. Bien, bien. Bueno, Edith, y a vos te quiero preguntar, porque tenés desde esa elección, junto a Nacho Torres, trabajan en conjunto, un equipo, conforman los dos. ¿Te parece que en Trelew se jugó también esa interna provincial? Es decir, claramente Merino era apoyado por Torres, Mazzoni era apoyado por Damián Bis. Es decir, ¿cómo ves que queda la alianza para lo que viene a nivel provincial? Sí, yo creo que sí, pero a ver, esto también fue una elección de acompañar candidaturas, porque en algún momento Gerardo Merino quedó solo.
quedó solo, desamparado de la conducción de la Unión Cívica Radical. Y bueno, con Gerardo veníamos trabajando hace tiempo. Gerardo viene caminando hace 2 años, o sea, cuando yo asumí como senadora, yo sabía que iba a trabajar con Gerardo Merino porque buscábamos un candidato radical para Trelew. Y yo lo digo en todos lados, yo tengo una sociedad política con Nacho Torres, porque además creemos en la integración, creemos en listas integradas, creemos que Juntos por el Cambio es la mejor herramienta electoral que tenemos, porque además ese Juntos por el Cambio transmite un poco la diversidad que integra el Frente. Con el PRO podremos no coincidir en algunas cosas, pero hemos elegido el camino de las coincidencias. Es más en lo que coincidimos y sobre todo en los objetivos que perseguimos. Entonces, claro, es bastante lógico que estemos acompañando primero la figura de un radical, que para nosotros es importante, y acá quiero separar el tema de La Pampa. Trelew no es lo mismo que La Pampa. En La Pampa hubo una interna de Juntos por el Cambio donde todo el PRO estaba de un lado y el radicalismo estaba del otro. Nosotros no podemos hablar de la misma forma porque la lista de Gerardo Merino que encabeza Claudia es una lista integrada. Nosotros somos una lista genuinamente de Juntos por el Cambio y no con lugares al fondo de la lista, integrada como corresponde, un PRO, un UCR, un PRO, un UCR, un varón, una mujer. Entonces, esas son las diferencias que hay con respecto a otras elecciones que se han dado. Y, por supuesto, nosotros pretendemos que eso mismo suceda a nivel provincial. Nosotros vamos a seguir trabajando por Juntos por el Cambio porque sabemos que la UCR sola no va a llegar a ningún lado, el PRO solo tampoco, y además hay actores políticos importantes dentro de los dos partidos. Acá nadie es furgón de cola de nadie. Hoy el proyecto lo lidera un radical y lo acompaña el PRO. En otras localidades sucederá lo mismo, irán con la candidatura de Bis o de Torres, pero va a haber siempre radicales liderando, PRO acompañando, o PRO liderando y radicales acompañando. Esa es la construcción que nosotros tenemos previsto con Nacho Torres. Gracias a las dos por venir, han Okay, sido muy amables. muchas Y gracias. bueno, no sé si nos volvemos a ver acá el 16 de abril, pero bueno, hay mucho trabajo por delante. Y a Gerardo Merino seguro, a todos los candidatos ya les vamos avisando a nuestra audiencia, van a pasar por aquí. Los que cierren el 15, el miércoles que viene el 15 cierran las listas que hay que presentar ante el Tribunal Electoral Municipal, así que todos van a ser invitados aquí al programa previo a la elección. Gracias por haber venido. Muchas gracias a Pablo. vos.